Buenos días, hermanos y hermanas. Como ya hemos escuchado la introducción, hoy celebramos el tercer domingo de este tiempo ordinario y también hoy el Papa Francisco ya desde hace unos años había decretado para este domingo, todos los años se celebrara un domingo especial dedicado a la palabra, llamado a sí mismo Domingo de la Palabra. La palabra de Dios la leemos todos los días y en todas las Eucaristías, pero es un día para resaltar en nuestras vidas como cristianos la importancia que debe tener la palabra de Dios en nuestro camino de fe. Amén. Tenemos que crecer cada día nosotros con esa conciencia de la importancia de la lectura, de la reflexión y la integración en nuestro caminar de la palabra de Dios, porque si no es como si camináramos a oscuras, es como si camináramos vacío. La palabra es la que nos ilumina, la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que se revela y nos dice el designio de Dios. Sin ella andamos totalmente sin nada, desprotegidos. Ella es el alma, el escudo de Dios. Amén. Por lo tanto, si queremos saber qué es lo que Dios quiere de ti, de mí, hacia dónde Dios encamina su plan salvífico, todo eso está contenido en la revelación de la palabra. Si cada día cultivamos ese deseo de escudriñar, de meternos a la lectura de la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Dios y nuestra fe en Dios y todas las cosas que en Dios nosotros queremos y que Dios quiere de nosotros van a crecer. Por eso hoy exhortamos, me exhorto a mí y les exhorto a todos ustedes a que le dediquemos un poco más de tiempo a la palabra de Dios. En primer lugar, a la lectura. Todo el mundo como cristiano debería, no lo voy a poner como obligatorio porque todo es, ¿verdad? Pero en la conciencia cristiana, todo cristiano debería de tener su Biblia personal. Yo siempre le exhorto, le he exhortado y se lo exhorto ahora de nuevo. A veces en la casa, yo he visto mucha gente que me dice, ¿en tu casa hay Biblia? Y me dicen, sí, hay una Biblia. Yo, ¿de quién es? No de todos. No. Cada quien debe tener su Biblia, porque cada quien tiene un celular. Hay un celular para todito en la casa. ¿Verdad que no hay un celular para todito? ¿Verdad que no? Entonces hay una Biblia para todo el mundo. Y lo peor es que nadie la usa. Entonces, a las cosas hay que darle importancia, ¿verdad? Entonces, cada persona, niño, adolescente, jóvenes, porque ya hasta los niños tienen celular en la casa, porque no es adulto, no, ya el muchacho también toma un celular para comunicarse contigo. Entonces, cada persona en la casa debería de tener personalmente su Biblia, algo suyo. Porque ahí es donde tú vas a tener el contacto tuyo con la palabra de Dios. Si tú quieres ponerle una rayita donde tú leíste, donde eso es tuyo, es el alma tuya con el Señor. Amén. Así que como padres que ustedes son, jóvenes que están aquí, exhorten eso. En su casa, a cada persona, así como, y que miren, una Biblia es más barata que un celular. Lo más caro que te puede valer una Biblia de la de estudio, que no es necesario, una Biblia de la latinoamericana o la del pueblo, que son las que regularmente nosotros usamos, lo más que te puede valer son 17, 18, 20, tal vez $25. Más de ahí no va a costar, eso como tal. Entonces, hágale ese regalito. Regalamos muchas cosas en estos días, en la Navidad, mucho t-shirt y un montón de cosas que regalamos. Regale una Biblia a sus hijos, a su ahijado, a su nieto, a la persona que está en su entorno, que eso no vale nada.
y le va a quedar para toda la vida. Mi Biblia personal, la mía de estudio, me la obsequió un padre cuando yo iba a empezar la teología. Estamos hablando que fue en el 2004. Mi Biblia de estudio. Y yo quiero que usted la vea. Esa Biblia está nuevecita. Claro, yo le puse esa Biblia yo la tengo como si fuera la niña de mis ojos. Se la voy a enseñar un domingo de esto que la tengo ahí. Está nuevecita. Yo le compré un forro profesional. Y eso no ha salido, esa Biblia no ha salido de ese forro ni a visitar el aire. Yo el otro día la saqué y está como si la compré el mismo día. Tiene doble forro porque vino con el forro que viene de fábrica y yo le compré entonces el otro que era en piel y ahí la tengo metida. Desde el 2005 hasta hoy, una Biblia de Jerusalén que es de estudio. Esa es mi Biblia. Y esa yo no se la presto a nadie. Esa va conmigo a donde quiera que yo voy. Estuve en Santo Domingo y he estado aquí en Puerto Rico. Y donde quiera que me muevo, voy con esa Biblia como tal. Amén. Así que vamos a dejarnos de juego y si realmente queremos tomar esto en serio, lo primero que tenemos que hacer es cada quien compre su Biblia, que no es costoso y es un regalo que te hace a ti mismo y a los demás para toda la vida. Una Biblia te puede fácilmente, si tú la usas constantemente, te puede durar 10, 15, hasta 20 años usándola. Si no la usas, te puede durar 100. Tranquilitamente, porque ella no se va a desbaratar, ¿verdad? Pero si usted la usa, ella entonces va a tener una eficacia en nuestras vidas. Y sobre todo, entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Esa exhortación a que todos, yo voy a dejar pasar el tiempo y dentro de unos domingos, yo voy a comenzar a preguntar, ¿quién tiene su Biblia? Y yo voy a ver quiénes van a ser sinceros, porque hay gente que levanta la mano sin tenerla. Y usted se está mintiendo a sí mismo. Así que yo voy a ver dentro de voy a dejar pasar unos meses, a ver quién todavía no tiene personalmente su Biblia como tal. Y el que no la tenga, entonces vamos a ver cómo hacemos. Hace como 2 años fue que hicimos con los jóvenes, ¿verdad? Y a los jóvenes les regalamos casi como 40 Biblias esa vez. Casi todos los jóvenes tuvieron su Biblia. Todavía yo creo que quedan como 2 Biblias por ahí de esa que le dimos a los jóvenes. Es decir que eso mismo lo podemos hacer tranquilamente. Si yo veo que nadie puede tener su Biblia, la compramos entonces, y el que no la pueda comprar me lo dice y yo se la traigo. La puerta donde me dice, padre, me trae mi Biblia. Hay gente que me lo ha dicho, padre, mire, ¿me puede comprar una Biblia? Yo se la traigo, mire, me valió tanto y punto, y ya. Y yo se la traigo aquí mismo como tal, en ese sentido. Entonces, primera exhortación que es, compre su Biblia personal. Segunda exhortación, léala. Cuando yo era más jovencito, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo iba a muchas casas en Santo Domingo, no tenía tanto conocimiento de la palabra. Yo siempre veía la Biblia abierta en un texto bíblico, especialmente en el Salmo 23, mucha gente la tenía abierta. Ahí, en la entrada de la casa, cogiendo polvo, porque estaba ahí de amuleto, ¿verdad? Sencillamente para que cuando la gente entrara, como si la Biblia fuera un protector, ¿verdad? Una cosa. Hermano, eso no es un amuleto. Porque usted tenga la Biblia abierta en la casa no significa de que, por lo menos, no estoy diciendo que es malo. Gracias a Dios que por lo menos la tienen ahí, ¿verdad? Eso es ya un paso muy bonito. Pero eso no es lo único. La Biblia no es un amuleto para que proteja la casa de las cosas malas, para que no entre lo malo, la bruja y nada de esas cosas. No. Lo que está contenido allí es lo que importa. Y si usted no integra a la vida lo que está allí contenido, se queda ahí como tal. No funciona de esa manera. Amén. Por lo tanto, tenemos que despertar en nosotros ese deseo
de cultivar la lectura de la palabra de Dios constantemente, todos los días. Mire, se puede. Usted no tiene que leerse un capítulo diario. No, mire, con que usted agarre su Biblia todos los días y que usted se lea un versículo, con eso es suficiente. Usted después le va a ir cogiendo cariño, poquito a poquito. Hay una aplicación que hace mucho me dieron, yo la quité cuando cambié mi celular, pero hay una aplicación que una muchacha una vez me dio, que cada vez que tú abres el celular, es una aplicación bíblica. Y cada vez que tú abres el celular, aparece un texto bíblico. Abre el celular y aparece un texto bíblico. Si tú abres 100 veces el celular en el día, 100 veces te aparece el texto bíblico. Una aplicación muy bonita. Veré si la encuentro de nuevo. Porque hay gente que se dio cuenta que nosotros le ponemos tanto la mano al celular en el día. ¿Cuántas veces nosotros abrimos el celular para ver mensajes? Póngase a pensar eso. Y cuando ella me dio esa aplicación, yo le dije, wow, ahí no se da cuenta lo mucho que uno manosea ese celular. ¡Ping! De una vez. A ver quién es de una vez. Entonces ahí se combina, ¿verdad? Si usted es una persona que el celular lo tiene nervioso y que usted no puede controlarse, entonces aproveche, porque una debilidad puede convertirse en una fortaleza. Amén. Entonces, si su debilidad por ahora es que usted siempre tiene que abrir el celular para ver los mensajes, es una aplicación que le puede entonces beneficiar. Cada vez que abre el celular, entonces va a aparecer esa aplicación bíblica. Si la encuentro, se la digo la próxima semana para el que la necesite. Pero lo usual es que usted tenga todos los días ese contacto con la palabra y que usted pueda abrir su Biblia y por lo menos leerse un versículo. No se esfuerce mucho y poco a poco usted va a ver cómo usted le va a ir tomando cariño, sabor y el deseo a la palabra del Señor. Y cuando usted se viene a dar cuenta, imagínense si el año pasado, que fue un año de pandemia, si todos los días usted se hubiese estado leyendo a lo largo de casi 300 días que tuvimos de pandemia, si usted se hubiese estado leyendo un versículo de la Biblia, ¿por dónde usted cree que usted iría? Y estamos hablando que un versículo de la Biblia usted lo lee prácticamente en 10 segundos. Eso es menos que a botezar. Amén. Que no es que usted tiene que dejar de hacer cosas, nada. Eso es ponerse, papá, lo lee. ¿Por dónde usted iría leyendo? Imagínese. Y estoy hablando de algo insignificante. Es decir, que lo que yo le estoy proponiendo no es una cosa difícil. Porque hay gente a veces que cree que cuando uno le está proponiendo proyectos, ay no, que tengo que sacarle un espacio, que tengo que mirar lo que... Por ahora no, hermano. Esas cosas se van a ir. El problema es que cuando uno quiere hacer algo grande de repente, nunca lo va a hacer. Y hay gente que quiere inmediatamente tener un espacio, por lo menos de media hora, para estar en el cuarto. Mire, no lo va a tener nunca. Se lo digo con sinceridad. Ahora, si usted empieza poco a poco, poquito a poquito, luego ese mismo trato que usted tiene con la palabra es el que va a generar el que usted pueda ir sacando ese espacio, porque usted le va a coger sabor. Y en el camino entonces usted va a ir adecuando su tiempo a eso como tal. Pero si usted de repente lo que quiere es hacer eso, mire, hay gente que tiene años, como el que quiere hacer ejercicio, ¿verdad? Y dice, no, porque tengo que tener un espacio para hacer ejercicio. Mire, empiece dando 2 vueltas en la sala. Es decisión. Si usted comienza a querer planificar cosas y decir, no, porque tengo que hacerlo de esta manera, dé un paso. Usted da 2 vueltas en la sala y al otro día da 2 vueltas y usted va a ver cómo a lo largo de un mes usted ha dado ya como 200 vueltas. Y poco a poco entonces va a ir sumando y sumando y sumando. Y va 1 minuto, después 5, 15.
Pero usted no puede querer de repente decir, tengo que buscar un espacio para caminar 1 hora. No lo va a encontrar. Amén. Las cosas sencillamente es tener la iniciativa de encender la chispa. Una fogata empieza con una chispa. ¿Ustedes no han visto esa gente que van, Ángel, lo que sabe de eso, en el monte? Los voy a dejar. Comienzan ahí, una chipita, una llamita, pequeñita, y tú le echas, y al rato tú vas y ¿qué tienes? Pero tú no puedes querer tener la fogata de repente. Eso hay que irla poco a poco y echándole leña hasta que se encienda. Amén. Así que las cosas sencillamente hay que desearlas y comenzar por lo mínimo para que entonces eso vaya floreciendo poco a poco como tal. Y así mismo es la palabra de Dios. Hay que ir manoseándola, hay que tenerla siempre en la mano. No leerla un día y después dentro de un mes o dentro de 2 semanas. Así nos... Imagínense una pareja de recién casado que el marido le ponga la mano a su mujer 2 veces al mes. Ustedes que se casaron, díganme. Un hombre que solamente te dé un besito 1 vez al mes. ¿Qué tú? Dígame. Mira cómo me mira. Mira cómo me mira. ¿En serio? No, usted tiene que manosear para usted ir encontrando el interés, ¿verdad? Entonces así mismo es la palabra. Si usted no la tiene en la mano, usted no va a sentir el tacto. Integrarla a tu vida. Si todos los días esa Biblia está en tu mano, aunque sea unos minutos allí contigo, en el año entero, usted va a tener entonces un contacto, usted va a sentir que eso es parte de ti, aunque sea 1 minuto en el día. Amén. Pero si no iniciamos ese proceso, entonces no va a haber, nunca nos vamos a enamorar de ella. ¿Quién se enamora? Eso de que el amor a distancia, eso puede durar 1 mes, 2 meses, pero olvídese, si eso no se integra, eso amor a distancia, eso se desvanece como tal. Así que esos amores a distancia con la Biblia, tenerla ya, y hay que manosearla. Amén. Tenerla en la mano y luego entonces poder, por lo menos, le exhorto eso, a leer aunque sea un versículo y no de magia. No juegue al azar con la Biblia. Déjame ver qué me dice el Señor hoy. No, así no. Nunca haga eso. Hay gente que se dedica a eso todos los días y la abre y ponerle el dedo y lo que le ponga el dedo es lo que el Señor te dice hoy. No, hermano, no funciona de esa manera. Tú puedes buscar un texto y puede ser muy bonito que ese texto te puede inspirar, pero de esa manera no. La palabra de Dios es una historia de Dios con su pueblo. Es un Dios que está presente en el día a día. Y por eso tenemos que tratar de entender a ese Dios. Si usted no entiende la forma en cómo Dios ha venido a revelarse al mundo, cómo Dios ha caminado en la historia humana, usted nunca va a conocer a ese Dios como tal. Usted no puede creer que va a conocer a una persona solamente mirando detallitos de esa persona. Usted tiene que conocer el conjunto de esa persona, dónde vive, quiénes son sus padres, en dónde anda. Cuando tú tienes todos esos datos, entonces tú puedes decir, yo conozco a esa persona como tal, porque tengo datos concretos como tal. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos va dando todos esos datos sobre Dios. Entonces, empiece leyendo un texto completo en su generalidad. Ahora mismo yo les recomendé que comenzaran a leer mira. ¿Tú lo estás leyendo? Bueno, está bien. Fue sincera. El Evangelio de Marcos. Esa fue la primera asignación desde noviembre, empezando el Adviento.
El Evangelio de Marcos. Empieza a leer el Evangelio de Marcos para que podamos tener hoy mismo, ¿qué fue que leímos? El Evangelio de Marcos. Lo vamos a ver el año entero. Entonces empiece por el primer versículo de Marcos. Empiece ahí. Y cuando termine el Evangelio de Marcos, vuelva a darle otra leída, pero más despacio. Y cuando usted va a ver cómo usted va a ir entendiendo como tal la generalidad del texto, después que usted le dé 2 o 3 leídas como tal. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos leyendo el primer versículo. Empezamos lo que no han empezado del Evangelio de San Marcos. Yo voy a ver, dentro de la medida de lo posible, estoy planificando a ver cómo el tiempo me da, de por lo menos una vez a la semana tener un espacio en vía Zoom o vía Facebook Live, pero más me gusta por Zoom, porque en el Zoom uno puede interactuar por lo menos una vez a la semana, y que podamos ir leyendo, aunque sea 2 o 3 versículos, y hablando, ¿verdad? ¿Qué no entiendes? ¿Qué podemos sacar de eso como tal? Y hacer eso a lo largo de todo el año con el Evangelio de Marcos. ¿Qué le parece? ¿Le va bien? Vamos a ver entonces cómo será ese proyectito. Entonces uno saca un espacio por lo menos de 10, 15 minutos, ¿verdad? En el día, en la noche, y uno puede entonces tener ese espacio y luego orar, ¿verdad? Como tal, con la palabra. Entonces ya tenemos esas observaciones. Primero, comprar la Biblia, luego tenerla en la mano diariamente, y luego entonces poder irla leyendo, aunque sea un versículo, todos los días. Y por último, para no abundar mucho, son muchas cosas las que podemos hacer con la palabra de Dios. Después de haber leído ese versículo, algo importante, orar con la palabra. Orar con la palabra. Porque la palabra de Dios es revelación divina. No es un periódico, no es un libro, es revelación de Dios. Por lo tanto, sin Dios no la vamos a interpretar, no la vamos a entender. Por más que usted lea la palabra de Dios, hay muchos estudiosos, intelectuales, que han leído la Biblia más que tú y yo. Hay gente que coge la Biblia, que son estudiosos, que quieren buscar información, y se la leen de corrido así, y se la han leído completita, pero no han entendido en ella nada, no han encontrado en ella nada. Porque en la palabra tú no vas a encontrar nada sin Dios, porque Dios es el que se revela, es Dios el que inspira en nosotros que esa palabra tenga vida. Amén. Por lo tanto, después de haber leído, sacar unos minutos para orar con la palabra. Con ese mismo texto que usted acabó de leer de Marcos, entonces ahí mismo usted le inspira al Señor: Señor, ayúdame, que esta palabra se haga vida en mí, que esta palabra me encamine, que esta palabra me ayude, que esta palabra me ilumine, que esta palabra me fortalezca. Órele al Señor con esa misma palabra, y ya verá cómo entonces entre el chispito de la lectura y un chispito de la oración, esas cosas caminan. ¿Qué ustedes creen? Amén. ¿Se puede eso? Lo que estamos hablando son de 5 o 10 minutos diarios, como tal. Atrévase a eso, arriésguese a algo como tal, porque es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Por eso se eligió este domingo para ese domingo de la palabra. Tenemos a Jonás en Nínive, y ustedes saben que Jonás en un momento determinado no quería. Jonás estaba un poquito molesto y no quería obedecer al Señor cuando le dijo: ve a Nínive. Y tuvieron que pasar muchas cosas antes de que Jonás se convenciera, lo que dice el texto. Y Jonás fue a Nínive, y cuando ya se decidió, ahí fue Jonás y predicó en Nínive. ¿Y qué hizo esa palabra? Convirtió a un pueblo. Para que ustedes vean por dónde va la palabra. Es decir, esa palabra que Jonás quería contra él, esa palabra que quería dejar escondida, que quería ahogar,
Era la palabra que necesitaba un pueblo completo. Y Jonás tuvo que darse cuenta de lo que Dios quería para ese pueblo. Pero lo primero que tuvo que hacer la palabra, que a veces ni siquiera lo hemos descubierto, porque podemos decir, sí, esa palabra convirtió a Nínive. No. Lo primero que hizo la palabra fue convertir a Jonás. Amén. Sin convertir a Jonás, esa palabra no hubiese tenido ninguna eficacia en Nínive. Porque la gente le creyó a Jonás, pero porque Jonás le había creído también a la palabra. Nadie que no le ha creído a la palabra de Dios y que no ha sido convertido por la palabra de Dios puede llevar esa palabra a la conversión de la vida de las demás personas. Y eso fue lo que hizo la palabra con Jonás. Y estamos resumiendo el texto, pero ustedes saben bien todo lo que tuvo que pasar Jonás. Y era la palabra ahí, por dentro, hasta que la palabra lo logró doblegar. Y la palabra logró sacar todas las cosas malas que habían en Jonás, las injusticias. Y pudo Jonás entonces entender que ese pueblo necesitaba de la palabra. Hay una interpretación de un autor que dice que Jonás estaba un poco molesto, primero consigo mismo, pero con Dios, porque ¿cómo es posible que Dios ahora quería salvar a Nínive? Si se estaban perdiendo, ¿por qué Dios tenía que preocuparse por ellos? Y cuando Dios le hizo entender a Jonás, yo le amo a ellos, así como también te amo a ti. Y miren, Jonás no se estaba dando cuenta que estaba haciendo peor que Nínive, porque él estaba criticando a Nínive por sus pecados, pero ¿y él? Que estaba despreciando a todo un pueblo, que le estaba negando a todo un pueblo el derecho a descubrir a un Dios enamorado. Para que ustedes vean que a veces nosotros creemos que somos los buenos y que estamos en la iglesia y no nos damos cuenta que con la actitud que a veces tenemos delante de un hermano estamos siendo peor que lo que estamos rechazando y de lo que estamos criticando. Y cuando Jonás se dio cuenta de la actitud que él estaba teniendo con ese pueblo, cuando la palabra le hizo una radiografía por dentro y la palabra lo sondeó y lo iluminó al espejo, cuando Jonás se contempló, se dio cuenta, diantre, este soy yo. Y cuando la palabra entonces lo iluminó, ahí Jonás entonces se convierte. Y es ese Jonás, el segundo Jonás, después de su conversión, el que va a Nínive a decirle a ese pueblo, conviértanse porque dentro de 3 días el Señor va a destruir este pueblo. ¿Era Jonás? No, era la palabra de Dios en Jonás, porque es Dios el que hace su obra. Pero Jonás portaba esa palabra. Amén. Por lo tanto, eso solamente lo hace Dios cuando uno le ha creído a esa palabra y uno va con ella como tal. Y en el Evangelio finalmente entonces tenemos a Jesús que después que Juan ha sido apresado, no se detiene, no coge miedo. Podía haber dicho, wow, agarraron a Juan, ahora no. Entendió, ahora hay que seguir. Miren algo interesante del texto para que lo vayan copiando. ¿Cuándo aparece la predicación de Jesús? Fíjense que hasta ese momento Jesús no había predicado. Marcos coloca a Jesús después que el bautismo, después del desierto. Ahora es que Jesús comienza a predicar en sus primeros pasos, llamando a sus primeros discípulos. Pero ¿cuándo empieza esa predicación? Precisamente cuando desaparece el profeta. El profeta Jonás, que es el que tiene que pregonar, y ahora en el Evangelio, el último de los profetas, que es Juan el Bautista, ya no hay profeta. ¿Y ahora qué pasa? Si se acabó el profeta, se acabó Dios. Ya no hay nadie que hable en nombre de Dios. Y ahora viene Jesús a recordarnos. Cuando los profetas desaparecen, entonces Dios emerge con una nueva iniciativa. Porque Dios nunca se queda, la palabra nunca se queda callada.
Porque la palabra no soy yo, la palabra está en mí. Amén. ¿Entienden eso? La palabra es algo mayor, es Dios en el mundo. Por lo tanto, cuando el mundo calla al profeta, la palabra busca la forma de cómo emerger, de cómo surgir de otra manera, en una novedad, de una forma diferente. Y Jesús viene a recordarnos eso. Cuando sentimos que el profeta no está, entonces viene Jesús ahora a decirnos: ¿y tú qué estás haciendo? Porque podemos entonces comenzar a decirle: ¡ay, ahora! ¿Y el Señor dónde va a estar? Y Jesús viene diciendo: te quiero a ti. Vengan conmigo. Esa es la consigna del Evangelio. Vengan conmigo. Te necesito a ti. ¿Y qué dice la palabra? Que inmediatamente los 4 primeros discípulos que Jesús llama fueron con él. Se fueron con él. ¿Pero por qué? Porque eran los mejores. Porque estaban convertidos. Porque eran buenos. Pregúntenme a mí si eran buenos esos muchachos. Ahí lo está llamando. Pero ese Santiago y ese Juan es el que un día le va a decir al Señor: mandamos a pedir fuego para que mate a esa gente. Eso no. Lo van a ver en el Evangelio más adelante. Quería quemar a todo el mundo. A esos 2 fue lo que su mamá le pidió los primeros puestos. ¿Se acuerdan de eso? Y ese Pedro, que tuvo que esperar hasta la Pascua, el último momento de la Pascua, para que el Señor lo pudiera moldear y doblegar y decirle: Pedro, por fin ya, me amas. Hasta allá tuvo que llegar el Señor para poder moldear la vida de Pedro. Miren, el Señor no los llama porque sean buenos, no, los llama porque los necesita. Amén. Por lo tanto, cuando el Señor te está llamando, no tienes que mirar quién tú eres, tu preparación, no. Sencillamente te está llamando a participar de este proyecto del reino, un proyecto nuevo, novedoso, en donde el Señor quiere incluir a toda la humanidad, en donde Dios quiere que surja algo nuevo para la humanidad. ¿Qué va a hacer? Yo no sé, lo sabe Dios. ¿Qué sabía Jonás de Nínive? Sencillamente Dios te manda a predicar la palabra, y la palabra se va a encargar en el camino de hacer su obra, de convertir a la que ella quiera. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a emprender este camino, a convencernos a partir de este momento de esta iniciativa de Dios, de no quedarnos sencillamente contemplando lo que estamos viendo en el mundo, y lo vamos a necesitar. Y va a llegar el momento en donde lo que estamos diciendo hoy lo vamos a implementar, porque cuando esto se vaya aclarando y ya vaya terminando toda esta pandemia y toda esta cuarentena que estamos viviendo, vamos a ver cómo la voz del profeta se ha quedado callada. Mucha gente va a vivir como Nínive. Hay mucha gente que se va a quedar en sus casas, secuestrada por la vida, con miedo. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a dejar que Nínive siga adelante? Y en ese momento entonces va a haber un Jesús que va a decir: te necesito, ven conmigo. Ven conmigo y ya tú verás lo que vamos a hacer juntos. Y en ese momento la iglesia va a necesitar de cada uno de ustedes. Amén. Todos vamos a tener que colaborar en ese momento para salir a llevar esa palabra casa por casa, para regar esa palabra por todas partes, para que el Señor comience a convertir la vida de los demás. Entonces, en ese momento vamos a tener solamente 2 decisiones que tomar. Una de 2. O nos quedamos con el antiguo Jonás, el Jonás primero, que no quería ir porque creía que no merecía ese pueblo convertirse, o nos convertimos en el segundo Jonás y en estos apóstoles que hoy caminan con Jesús llevando esa palabra de conversión a un mundo que lo necesita, y que seamos parte de ese proyecto del reino de Dios, de la construcción del reino de Dios, participar de ese proyecto. O nos quedamos fuera o nos integramos.
Y si tú me preguntas, Padre, ¿cuál va a ser la diferencia para que yo pueda aceptar ese llamado de Dios? El que tú te dejes seducir por la palabra. El que la palabra, aunque sea mínimamente, haya entrado en tu corazón. Y para eso ya yo le dije lo que hay que hacer. Hay que dejar que la palabra camine contigo. Comencemos a leer la palabra, comencemos a orar con la palabra. Y esa palabra por lo menos va a tocar un puntito del corazón. Y cuando esa palabra del Señor un día llegue a tu oído y te diga, hoy te necesito, ese puntito te va a clavar en el corazón. Y no porque seas bueno, sino sencillamente porque tienes la inquietud. Y porque la palabra te va a decir, vamos juntos a hacer este proyecto. Y ya verás cuántas cosas hermosas van a surgir. Y seremos capaces de arriesgarnos. Porque lo que hicieron hoy los apóstoles es un riesgo. Un Jesús que ellos no conocían, que no sabían quién era. Y usted se imagina lo que es dejar. Los zebedeos dejaron a su papá en la barca con los empleados y dejaron todo ahí. Pedro dejó su barca y todo y se fue con su hermano. Y tú dices, ¿en serio? Así tan fácil. Dejar la vida, dejar los proyectos, que es precisamente lo que está diciendo Pablo en la segunda lectura, que no la comentamos, pero añade un ingrediente importante a esta reflexión. Pablo dice, el momento es apremiante. Vivan como si no vivieran. Los que compran como si no compraran. Los que tienen esposos como si no tuvieran. Ya quisieran muchas mujeres que eso fuera verdad. Paréntesis para que se rían. No están cooperando, ¿verdad? Y Pablo está diciendo sencillamente, vivan el momento presente, porque se acaba la representación, una palabra muy bonita de Pablo. Se termina la representación de este mundo. Es decir, que aquello que en un momento determinado era lo que nos sostenía, Pablo dice, ya eso terminó, ahora viene algo nuevo. Por lo tanto, ya no son esas cosas las que valen. Ahora Dios hace surgir una novedad. Y por lo tanto, ya no es el esposo, ni la esposa, ni la familia, ni el trabajo, ni las cosas que tenemos las que tienen mayor valor. Ahora hay algo por encima de eso. Y cuando uno descubre el valor de eso que Dios nos está proponiendo, entonces somos capaces de hacer lo que hicieron hoy los apóstoles. Dejaron a un lado aquello que era lo que le mantenía y asumieron el riesgo de caminar con lo nuevo de Dios, de poner delante lo nuevo de Dios. Eso no es fácil de hacerlo, pero si la palabra nos ha cautivado, seremos capaces de tomar ese riesgo. Y yo le aseguro, hermano, por la palabra que hoy hemos escuchado, que lo que estemos dispuestos a arriesgarlo todo por el Señor, no vamos a perder, al contrario, vamos a ganar el doble o el triple de lo que hemos dejado. Porque el que opta por Dios, hay una palabra que dice que el que tiene a Dios, lo tiene todo. Nada le falta. Amén. Así que vamos a ir caminando. Ya más adelante vamos a ver qué hacemos. Y yo quisiera que en este proceso de reflexión con la palabra, todos comencemos a pensar. Porque no es el Padre el único que tiene que pensar. Yo todos los días me pongo a mirar el panorama. Cuando esto termine, ¿cómo vamos a iniciar este proceso? Porque no es que ahora vamos a esperar, no, es que tenemos que comenzar a pensar desde ahora todos. Hay un montón de hermanos que hay que comenzar a rescatar. Hay una iglesia que hay que comenzar a traer de nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a buscar esa iniciativa de Dios para que este proceso de reevangelización se emprenda nuevamente? Y eso no lo va a hacer el Señor en el aire. Eso lo va a hacer el Señor acompañado de cada uno de nosotros, los que quieran integrarse, los que quieran ser parte de ese proyecto. Así que comencemos juntos a reflexionar y a orar por esa palabra para ver qué es lo que el Señor nos ilumina y qué es lo que el Señor nos va a revelar para que en el camino su iglesia siga adelante, atrayendo cada día más y más a todos esos hermanos que hoy no están, pero que mañana las puertas de la iglesia, del templo, estarán abiertas para cada uno de ellos. No para los que son buenos, sino para todos a nivel general. Porque todos, incluyendo nosotros, tenemos necesidad de conversión. Dios le bendiga.